Soy la comandante Sofía Valeria Mendoza. Tengo 36 años y me abrí camino en el área de inteligencia naval sin pedir nunca un reflector sobre mí. Durante años fui la hermana Mayo Eres silenciosa, la que sacaba a Valentina de problemas, firmaba como aval en sus contratos de alquiler y siempre aparecía cuando ella tropezaba. Pero cuando me dijo que yo no era digna de asistir a la ceremonia de ascenso de su esposo en la Marina, tomé una decisión diferente y todo cambió. ¿Alguna vez has sentido que alguien te rechaza o te excluye, alguien para quien siempre estuviste presente? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. No estás sola. Antes de comenzar, déjame saber desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez tuviste que poner límites claros con tu familia, dale like y suscríbete para más historias reales sobre límites, amor propio y justicia silenciosa. Lo que pasó después sorprendió a todo San Valentina y yo éramos lo suficientemente cercanas en edad como para que la gente asumiera que naturalmente seríamos íntimas. Pero incluso entonces había una jerarquía, y ella no tenía problemas en estar arriba. Era ruidosa, segura de sí misma, siempre tenía algo ingenioso que decir y sabía exactamente cómo captar la atención. Yo era la que se quedaba al margen, asegurándose de que ella no se cayera de bruces. ¿No es que yo no tuviera voz? Simplemente no la usaba seguido, no cuando se trataba de familia. Era callada, confiable, y aparentemente eso me hacía más fácil de olvidar. A nuestros padres reforzaban esta dinámica sin decirlo en voz alta. Cuando Valentina rompía el toque de queda, era una fase. Cuando yo lo hacía, era una traición. Cuando ella necesitaba dinero para una excursión escolar, toda la casa se ajustaba. Cuando yo necesitaba algo, se esperaba que me las arreglara sola. Empecé a trabajar medio tiempo a los 15 en Valentina. No tuvo que hacerlo. Nunca lo necesitó a Intervain temprano y nunca paré. Ya estaba en la universidad cuando ella terminó la secundaria, y recuerdo el día que me llamó llorando porque nuestros padres no podían cubrir el costo completo de su primer semestre. No me pidió nada directamente, solo dijo que no estaba segura de poder ir. Le transferí el resto que necesitaba esa misma tarde. No lo pensé dos veces. Me llamó su ángel guardián. Le dije que simplemente hiciera lo mismo por alguien más. Algún día ese era el punto. No lo hacía porque esperara algo a cambio. Lo hacía porque era mi hermana y quería que ella ganara. Ese fue el patrón durante años. Ella se metía en problemas y yo lo resolvía callada y ordenadamente. Cuando su carro se averió en tercer año, saqué de mis ahorros para pagar las reparaciones. Cuando se graduó y no encontraba trabajo, edité su currículum, la preparé para entrevistas y la dejé vivir conmigo 2 meses. Cuando finalmente consiguió trabajo y se comprometió con Ricardo, estuve genuinamente feliz por ella. Firmé como aval en el contrato de su primer apartamento para que pudieran salir de la casa de los padres de él. Me dijo juro que solo te necesitamos por este año. Se quedaron 3. Nunca lo mencioné. A Ricardo era cortés de una manera rígida, algo forzada, el tipo que te apretaba la mano un poco demasiado fuerte y siempre mencionaba su estatus en la Marina, dentro de los primeros 5 minutos. A mí no me impresionaba, pero a Valentina sí. Ella llevaba su rango como si fuera propio. Noté temprano que cada vez que hablaba de mí con sus amigos militares, siempre decía mi hermana, la inteligente, o mi hermana, la estable, nunca con nombre, nunca de manera que sonara como una persona real, solo un marcador de posición en una historia que giraba alrededor de ella. Aún así, yo aparecía. Los ayudé a mudarse, les compré muebles cuando los suyos se desarmaban. Una vez pagué su factura de luz cuando el sueldo de Ricardo se retrasó. Fui a cada zadú, cada cumpleaños, cada reunión familiar, incluso cuando significaba reestructurar mi agenda o viajar de improviso. Cuando nació su hijo, manejé 6 horas bajo una tormenta de nieve para conocerlo en el hospital. Ella lloró cuando llegué. Dijo que no sabía qué haría sin mí. Le creí. Tal vez ese fue mi error. No es que esperara un desfile. Simplemente asumí que la cercanía significaba algo, que eventualmente sería vista por lo que era lealtad, amor, familia, pero con el tiempo comencé a notar que ella se quedaba en silencio cada vez que yo necesitaba algo.
Cuando me despidieron en una reestructuración empresarial, me envió un mensaje genérico: te levantarás de nuevo. Y no volvió a escribir Ann cuando mi contrato de alquiler venció y mencioné que tal vez buscaría otra ciudad. Dijo que no podía manejar más cambios emocionalmente. Ese fue el lenguaje que usó en manejar emocionalmente, como si yo fuera solo otra variable de la que tenía que ocuparse. Pero no insistí, me dije que todos tienen sus fases. Tal vez la de ella estaba más enfocada en sí misma. Seguí dando a pequeñas cosas, sutiles, pero se acumulaban. Preguntas sobre impuestos cada marzo, ayuda para investigar opciones de guardería, editar sus documentos de solicitud cuando decidió volver a estudiar. Todo pequeño, pero todo cosas que solo notas cuando dejan de hacerse por ti, a lo que no me di cuenta. Entonces era que el mundo de Valentina se estaba reformando lentamente alrededor de una imagen muy específica, una donde el estatus importaba más que la sustancia, donde asociarse con las personas correctas se convertía en su propia moneda. Yo no era llamativa, no tenía uniforme, no alardeaba, no publicaba fotos curadas de brunches, ni hablaba de deber y honor con mimosas. Simplemente hacía las cosas, pero eso no se veía bien en Instagram y en su círculo. Lo que no brillaba no contaba. Aparecía en eventos y me encontraba torpemente presentada o simplemente no presentada. Una vez me llamó mi hermana, la civil, y lo dijo como si fuera un chiste. Otra vez, alguien preguntó en su fiesta de cumpleaños qué hacía profesionalmente, y Valentina respondió por mí. Incorrectamente. La corregí suavemente y ella simplemente se rió y dijo casi. Como si yo fuera una nota al pie en su historia, sucedía cada vez más. Esta sensación de ser útil pero no apreciada. Pero seguí apareciendo. Me decía que estaba ocupada, que ser esposa militar era difícil, que no debía tomarlo personal. No quería parecer dramática. No quería ser de esas hermanas que siempre están contando puntos, pero mientras más crecía, más comenzaba a darme cuenta de lo unilateral que se sentía todo. Como si estuviera interpretando un papel que ella me había asignado años atrás. Y no importaba cuánto creciera o cuánto lograra, nunca se me permitía salir de ese papel. No era amargura, era agotamiento. Agotamiento silencioso y constante de ser siempre confiable sin ser vista. De recibir llamadas cuando algo necesitaba arreglarse y nunca cuando algo necesitaba celebrarse. De verla ascender y brillar mientras yo me quedaba en el fondo, asegurándome de que las luces siguieran encendidas. Y luego retroceder a la oscuridad antes de que alguien lo notara. Aún así, cuando envió la invitación a la ceremonia de ascenso de Ricardo, no dudé. Respondí que no me lo perdería, porque no lo haría, porque eso era lo que yo era. Porque incluso si ella no me veía como yo hubiera querido, yo todavía la veía y todavía creía que importaba. Al menos en ese momento, el cambio no fue inmediato. Nunca lo es. Se arrastró lentamente como algo que crece en las paredes. Las primeras señales eran fáciles de pasar por alto porque parecían ocupación. Ya no respondía a mis mensajes tan rápido. Empezó a llamar menos. Cuando finalmente la tenía al teléfono, hablaba 10 minutos seguidos sobre eventos en la base, las nuevas renovaciones del economato, o como Ricardo estaba en camino a su próximo ascenso, le preguntaba cómo estaba, y ella desviaba la conversación inmediatamente de vuelta a él. Trabaja 12 horas al día, pero eso viene con dedicarse a algo más grande que uno mismo. Lo dejé pasar al principio. Dejé pasar muchas cosas al principio. Luego vino el baile de oficiales. 2 semanas antes me llamó emocionada. Encontré el vestido perfecto. Satén azul marino, largo hasta el suelo, corpiño estructurado, justo el brillo suficiente para parecer comandante de alto rango, pero no tanto que grite me estoy esforzando. Se rió como si fuera un chiste interno. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Asentí, aunque no podía verme. Luego dijo, ¿tú y Pablo deberían venir el próximo año, aunque en realidad no pueden a menos que Ricardo los patrocine. Es solo para familias de la Marina. Realmente la forma en que dijo, realmente no tenía nada que ver con reglas. Era sobre exclusividad, una línea dibujada silenciosamente con una sonrisa. Durante las fiestas empeoró. Estábamos en la casa de nuestros padres, sentadas en la mesa después de cenar. Pablo, mi prometido, contaba una historia del trabajo. Él trabaja en el sector sin fines de lucro,
muy bueno en lo que hace, increíblemente conectado a tierra. Valentina lo interrumpió a mitad de conversación. ¡Qué lindo!, dijo. Pero te juro que nadie realmente entiende lo que significa verdadera disciplina. A menos que haya servido, la miré esperando la risa que me dijera que estaba bromeando. No llegó. Pablo sonrió cortésmente. Cambié el tema, empezó a referirse a mí en conversaciones casuales como mi hermana civil, siempre seguido de una risita, como si le guiñara el ojo a alguien que yo no podía ver. Al principio me convencí de que solo estaba orgullosa de Ricardo, que estaba atrapada en una cultura que fomenta todos esos términos en deber, honor, rangos, títulos, pero con el tiempo quedó claro que no se trataba solo de admiración, se trataba de jerarquía, y ella había encontrado una que finalmente la colocaba por encima de mí. Solíamos tener un ritmo, incluso cuando estaba ocupada, llamadas de cumpleaños, el almuerzo espontáneo ocasional cuando ambas estábamos en la ciudad, pero a medida que Ricardo subía la escalera profesional, ese ritmo comenzó a desmoronarse. Le enviaba actualizaciones de mi vida y recibía respuestas cortas llenas de emojis. Horas después empezó a rechazar invitaciones a todo lo que no estuviera relacionado de alguna manera con lo militar. Cuando le pregunté si quería un fin de semana de spa, algo que planeábamos cada primavera, dijo: suena divertido, pero tengo un retiro de esposas de la Marina este mes. Ya sabes cómo es, solo que yo no sabía. Y ella lo sabía, empezó a usar términos que se sentían extraños, como si hablara un idioma que solo ella y su nuevo círculo entendían. Temporada de traslados, protocolo de oficiales, etiqueta de nivel de bandera. Intenté googlear cosas en secreto solo para no sonar ignorante cuando las mencionaba. Pero cuanto más intentaba encontrarla a mitad de camino, más sentía que ella movía la meta. No era solo que yo no conociera las abreviaturas, era que yo no estaba ahí dentro, y a ella le gustaba eso, le daba algo que podía restregarme, una nueva identidad, una que no tenía que compartir. Ya en el cambio real, llegó cuando se unió a un grupo de Facebook para esposas de oficiales. Lo mencionó una vez casualmente en una conversación como si no fuera gran cosa. Es solo un lugar para mujeres que entienden este estilo de vida, dijo, pero después de eso, su vocabulario y tono cambiaron completamente. Empezó a citar al grupo como si fuera el evangelio. Una de las mujeres dijo algo que realmente me quedó grabado. Casarte con un hombre de uniforme significa ascender con su rango en... Le pregunté qué significaba eso, y dijo que significaba que te comportas como si también hubieras ganado esas insignias, y no desperdicias energía en personas que no entienden la responsabilidad. No fue sutil. Yo era la persona que no entendían. Dejó de preguntar por mi trabajo por completo. Cuando le conté sobre un ascenso que había recibido, algo por lo que había trabajado duro, dijo: qué genial. ¿Te dan una placa o una medalla? Luego se rió como si fuera juguetona, pero sus ojos no coincidían con su voz. Cuando lo dijo, una noche me desplacé por su feed de Facebook, algo que no había hecho en un tiempo. Las fotos eran nítidas, perfectamente iluminadas, ella en vestidos de cóctel temáticos, ella y Ricardo en galas militares, ella posando con otras mujeres en outfits coordinados. Todas con subtítulos como el orgullo de estar junto a quienes sirven, o simplemente sociedad de élite. No estaba etiquetada en ninguna de las fotos más recientes, ni siquiera en las reuniones familiares. Me di cuenta de que no había aparecido en su vida digital durante casi un año. No la confronté. No quería parecer celosa o mezquina, pero cuando le pregunté suavemente si todavía tenía tiempo para cosas no militares, solo dijo: no es que no quiera. Simplemente ya no me identifico con mucho. Luego agregó: es difícil volver atrás cuando realmente has visto cómo se ve la excelencia. Esas palabras se quedaron conmigo más tiempo del esperado, no porque fueran crueles, sino porque sonaba como si realmente lo creyera. La próxima vez que nos vimos fue en el baby shower de nuestra prima. Llegó 10 minutos tarde, usando un vestido azul marino que debería haber estado en una pasarela en lugar del jardín de una casa.
Trajo una foto enmarcada de Ricardo en uniforme como parte de su regalo, algo que tenía que ver con honrar la leyenda familiar. Cuando le pregunté si quería volver a casa conmigo, desestimó la idea con la mano. Me reuniré después con las mujeres del comando. Estamos planeando una recaudación de fondos. Le ofrecí un recipiente con cupcakes sobrantes y dijo: no, gracias. Estoy cuidando el azúcar, tratando de mantenerme dentro de las regulaciones. Otra vez esa palabra, regulaciones, como si fuera un chiste interno que no quería explicar para ese momento. La distancia ya no era accidental, era curada. Cada interacción se sentía como un recordatorio sutil de lo que yo no era. No era militar, no estaba pulida de la manera en que ella quería ser vista. No era alguien de quien pudiera presumir. Era ruido de fondo, segura, confiable, pero ya no útil. Le dije una noche a Pablo, medio riendo: creo que mi hermana está tratando de reinventarse y yo no encajo en la estética. Él no se rió, solo dijo: tal vez piensa que finalmente es la protagonista de la historia. Quise contradecirlo, defenderla, pero no pude, porque parte de mí había empezado a creer que exactamente eso estaba pasando. Y aún así, cuando envió la invitación formal al ascenso de Ricardo, todavía dije que sí. Compré un vestido, reservé el hotel, despejé mi calendario, porque incluso después de todo, cada pinchazo sutil, cada chiste interno, cada vez que me miraba a través en lugar de mirarme, todavía creía que había una parte de ella que recordaba quiénes éramos antes. Y tal vez en el momento correcto, vería un vistazo de esa versión de ella. No sabía entonces que ella tenía otra sorpresa planeada. Una que no dejaría duda sobre dónde me encontraba en su nuevo mundo. El mensaje llegó un lunes por la mañana en un chat grupal con nuestros padres, una tía y algunos primos. Solo un mensaje simple: en la ceremonia de ascenso de Ricardo es el viernes 12 a la 1 p.m. Salón del Almirante. Base principal. Código de vestimenta formal. Me encantaría ver a todos allí apoyándolo. Agregó una foto de la invitación y un pequeño emoji azul marino, como si fuera un volante de fiesta. Recuerdo haberlo mirado un segundo demasiado largo, esperando el siguiente paso. Nada parecía raro. Si acaso, se sentía inusualmente cálido. Envié una respuesta rápida: estaré ahí, esperando con ansias. Me puso un corazón, sin tensión, sin energía extraña, solo logística. Incluso llamé a Pablo después, le dije que estaba contenta de que me hubiera incluido. Tal vez está suavizando, dije. Tal vez toda esa distancia fue solo estrés. Él no dijo nada de inmediato. Luego dijo con cuidado: solo ve sin expectativas. Lo decía en serio, pero lo aparté. Ya había despejado mi agenda y empecé a buscar algo apropiado para usar. 3 días después, ella llamó. Sin mensaje previo, solo una llamada por la tarde. Contesté pensando que tal vez tenía actualizaciones de último minuto. Tal vez quería coordinar algo para la familia. Su voz era brillante al principio. Demasiado brillante. ¡Hey! ¿Tienes un momento? Sí. ¿Qué pasa? Una pausa, una pequeña respiración. Podía notar que algo venía, como si la frase hubiera sido practicada en su cabeza. Entonces, sobre la ceremonia esperé. No es gran cosa, pero solo quería aclarar algo. Este evento es realmente más para conexiones militares directas, círculo interno, y eso es un poco más formal de lo que probablemente estás acostumbrada. No dije nada. Todavía no. Ella llenó el silencio. Solo no quiero que te sientas fuera de lugar. Ya sabes, es un evento de la Marina, no una celebración familiar. Estaba ensayado. Podía notarlo en la forma en que pesaba sus palabras, como si las hubiera dicho primero a alguien más. Tal vez a Ricardo, tal vez a ese grupo de Facebook que siempre citaba. Soy tu hermana. Ella se rió brevemente, pero no fue una risa cálida. Y esta es su carrera. No se trata de familia, se trata de su rango. Y las personas que entienden lo que eso significa, esa parte se quedó atascada. Las personas que entienden lo que eso significa, sabía que era mejor no discutir. Podría haberle recordado cuántas veces aparecí, cuántas veces los apoyé a ambos sin esperar nada a cambio. Pero ella no llamó para discutir. Llamó para entregar un mensaje y quería asegurarse de que llegara sin resistencia.
así que no discutí. Simplemente dije, está bien. Luego colgué no recuerdo cuánto tiempo me senté ahí después de la llamada. La habitación estaba en silencio. Podía escuchar el sonido del refrigerador. Todavía no estaba enojada, eso vino después. Primero fue solo una especie de quietud, como si algo hubiera dejado de moverse y acababa de notarlo. Reproduje la conversación una vez, luego otra vez, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Tal vez estaba estresada, tal vez no lo dijo tan fríamente como sonó, pero en el fondo sabía exactamente lo que había pasado. No me quería allí porque no encajaba en la imagen estética que había curado. No era militar, no hablaba el lenguaje, no era útil para la imagen que quería presentar. Esa fue la parte que más dolió, no solo ser excluida, sino ser estratégicamente excluida. No fue un accidente, fue intencional, le conté a Pablo esa noche. Estábamos sentados en el sofá, los platos de la cena todavía en la mesa de centro. Repetí toda la llamada, palabra por palabra, tratando de mantener mi voz calmada. Él escuchó. Luego preguntó en voz baja, ¿todavía quieres ir? ¿No? ¿Estás segura? Si en sí no quiere que esté ahí, no lo forzaré. Asintió, pero su mandíbula estaba tensa. Eso es bajo, dijo. Incluso para ella no estuve en desacuerdo, pero tampoco dije nada más. Todavía estaba tratando de comprender que alguien a quien había sido leal toda mi vida había trazado una línea tan casualmente, como si no fuera nada, como si yo no fuera nada en los siguientes días. Esperé que se pusiera en contacto. Tal vez me enviaría un mensaje. Tal vez se daría cuenta de cómo sonó y llamaría para retractarse. Pero no vino nada, ni siquiera una vaga disculpa. Ella siguió adelante como si la conversación nunca hubiera sucedido, y el chat grupal se mantuvo activo. Seguía publicando actualizaciones sobre lo orgullosa que estaba. ¿Qué momento tan grande era para la carrera de Ricardo? Nuestros padres respondían con emojis de corazón y comentarios de que no podían esperar a verlo. Nadie me mencionó. No lo mencioné aún unos días antes de la ceremonia. Recibí un mensaje de mi prima Loren. Preguntó si todavía iba a ir. Le dije que era más un asunto militar. Hizo una pausa. Luego escribió pero pensé que ella te invitó. Cambió de opinión. Hubo una larga pausa. Luego, lo siento. Eso es frío. Lo dejé ahí. No había nada más que decir. No fue la primera vez que Valentina me apartaba, pero fue la primera vez que lo hizo tan abiertamente. Y en ese momento se sintió definitivo. No como una pelea de la que nos recuperaríamos, más como una puerta cerrada y bloqueada desde el otro lado. No lloré, no grité, simplemente me apagué por un tiempo. Falté a la ceremonia, borré la invitación de mi teléfono. Cuando las fotos comenzaron a circular, Valentina en otro vestido estructurado azul marino, Ricardo radiante junto a ella, el escenario, las banderas, los subtítulos sobre honor y tradición, no las miré por mucho tiempo. Solo lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. No me extrañaron, ella había construido una vida que no me incluía. No porque yo hubiera hecho algo mal, sino porque no la ayudaba a verse más importante. Porque no reforzaba la narrativa que estaba tratando de vender y cuando alguien se preocupa más por su imagen que por las relaciones. No hay espacio para matices. O eres un accesorio o eres un problema. Supongo que en algún momento dejé de ser útil. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que en el último año había hecho algunos cambios silenciosos, cambios que no encajaban en su guión, y mientras ella estaba ocupada decidiendo quién era digno, yo me preparaba para mostrarle cuán equivocada estaba, no a través de confrontación, no a través de venganza, simplemente entrando en una habitación en la que nunca pensó que yo encajaría, y dejando que la verdad hablara por sí misma. Pablo no presionó. Después de que le dije que no iría, asintió una vez y dijo, está bien. No había nada más que discutir. Sabía lo que ella había dicho. Sabía lo que significaba. Y sabía que no tenía que aconsejarme darle el beneficio de la duda, pero el silencio que siguió era pesado. No solo entre nosotros, sino a mi alrededor. No estaba enojada en voz alta, no tiré nada, ni siquiera levanté la voz.
Simplemente me moví por los siguientes días, de esa manera lenta y expectante que solo viene cuando algo se hunde más profundo de lo esperado externamente. Nada había cambiado. Mi bandeja de entrada estaba llena, todavía tenía plazos. Todavía iba a reuniones, enviaba correos, seguía tareas, pero internamente había este ciclo continuo que no podía apagar. Siempre la misma pregunta, una y otra vez. ¿Cómo llegó hasta aquí? Seguía volviendo. No a la ceremonia en sí, sino a todo lo que vino antes. Pensé en la matrícula que transferí, el contrato de alquiler que firmé, las llamadas nocturnas donde la preparé para entrevistas por las que entraba en pánico. El baby shower que organicé cuando estaba demasiado cansada para planear algo. La vez que destrozó su auto y le envié dinero sin siquiera preguntar cuánto. Costarían las reparaciones cada vez que hice las cosas más fáciles. Cada vez que intervine, no porque quisiera reconocimiento, sino porque pensé que eso es lo que haces cuando amas a alguien. Y ahora me decían que no pertenecía, no por algo que dije o hice, sino porque no encajaba con la imagen, porque no estaba en el círculo correcto, porque no llevaba el estatus correcto en mi pecho. No era solo la exclusión, era la facilidad con la que lo hizo, la forma en que lo expresó como si fuera una excusa perfectamente razonable tachar a su hermana de la lista, la forma en que lo enmarcó como si yo debiera haber sabido mejor, debería haber entendido que estaba fuera de lugar antes, de que ella siquiera tuviera que decirlo. Eso era lo que me mantenía despierta, no el rechazo en sí, sino la comprensión de que en algún punto del camino, ella había reescrito la historia, y en esa nueva versión, yo era un personaje secundario, alguien que ayudó a construir los cimientos, pero que no estaba destinada a ser vista en el producto terminado a la noche después de su llamada. Me senté en el piso de nuestra habitación de invitados. Ahí es donde guardamos documentos viejos, cajas con fotos, cosas que ya no necesitamos, pero que no hemos tirado. Encontré una caja pequeña escondida detrás de una fila de carpetas. Cosas de la universidad, cartas, notas, algunas fotos impresas de antes de que todo fuera digital. Una de ellas era de ella, y yo en mi graduación. Ella tenía 16 años. Cabello en un moño desordenado, usando mi chaqueta porque había olvidado la suya, y ese día hacía un frío helado. Se veía orgullosa. Yo sostenía mi diploma, sonriendo a la cámara, y ella tenía ambos brazos alrededor de mi cintura. Me senté ahí mucho tiempo, sosteniendo esa foto en mis manos, tratando de entender cómo pasamos de ese momento a este. A este sabía que necesitaba sacar el peso de mi cabeza, así que abrí mi cuaderno. Nada especial, solo el que uso cuando necesito procesar algo que no encaja en conversaciones educadas. Y escribí una carta, no para ella. Ella no la leería. Era para mí. No escribí con enojo. Escribí con claridad. Enumeré todo lo que dejé pasar. Cada vez que excusé un comportamiento que me hizo sentir pequeña. Cada momento en el que minimicé su desprecio, culpándolo al estrés o inseguridad o mal timing. Escribí sobre el patrón, como yo aparecía una y otra vez y como ella cada vez respondía siendo un poco menos agradecida. Y un poco más distante escribí sobre cómo seguí bajando el estándar de lo que consideraba aceptable solo para mantener la paz. Cómo me convencí de que era noble mantener la calma, que era amor ser comprensivo, y luego escribí una oración que nunca me había dicho en voz alta. Ella no me superó, me desvalorizó. Hay una diferencia, el crecimiento es natural, las relaciones cambian, las personas evolucionan, pero esto no fue crecimiento, esto fue borrado. Ella había encontrado una versión de sí misma que le daba la validación que quería, y yo no encajaba. No por quién era yo, sino por lo que no representaba. No era prestigiosa, no era parte de la institución, no era nadie que pudiera presentar como reflejo de su estatus. Cerré el cuaderno, no arranqué la página, no la volví a leer, simplemente cerré la tapa y me senté con él esa noche. Pablo cocinó. No dijo mucho, pero cuando me entregó el plato hizo una pausa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Asentí. Luego, después de una pausa, creo que esta fue la última vez. ¿La última vez para qué? La última vez que dejo que me haga sentir así, como si no fuera suficiente.
Él no dijo nada, solo se estiró y tocó mi muñeca por un momento. Luego volvió a comer en té, ya volviendo a esa idea no suficiente, como aparece de maneras tan silenciosas. No siempre es alguien diciéndolo directamente. A veces es un tono, una elección, un desvanecimiento lento. Es alguien decidiendo que no vales la pena traer al salón, no porque les hayas fallado, sino porque les recuerdas una versión de sí mismos que están tratando de olvidar, y en ese momento supe, sin drama ni actuación, que había dejado de buscar su reconocimiento. Había dejado de encogerme para encajar en el papel que me había asignado. Había dejado de probar mi valor ante alguien que lo trataba como un recurso desechable. No era venganza, no era enojo, era simplemente un cambio, silencioso, final, porque todavía creía en la familia. Todavía creía en aparecer, pero no a costa de desaparecer. La cosa es que ella pensó que simplemente desaparecería después de esa llamada, que entendería la indirecta, aceptaría el desaire y me quedaría en mi esquina como siempre lo había hecho. No se había dado cuenta de que yo ya había salido de ese papel, y pronto lo descubriría no porque planeara confrontarla, no porque quisiera hacer una escena, sino porque la vida tiene una forma de volver, y cuando lo hiciera, yo no estaría fuera de la puerta. Estaría en el centro, no para probar algo, sino simplemente para recordarle a quién había subestimado. No fui con tierra arrasada. Nunca fue mi estilo. No envié un mensaje largo enumerando todo lo que había hecho mal o tratando de iniciar un referéndum familiar sobre quién tenía razón. Simplemente hice algunos ajustes silenciosos. El primero fue la cuenta familiar compartida. Años atrás, cuando Valentina y yo todavía hacíamos malabarismos con alquileres, facturas y cheques irregulares, establecí un fondo de emergencia para el hogar. No era grande, solo algo para cubrir emergencias, problemas de auto, cargos atrasados, costos veterinarios inesperados. Al principio lo usaba 1 o 2 veces al año, luego se convirtió en un hábito. Sus depósitos se detuvieron por completo después de su segundo cambio de trabajo, pero sus retiros no. Una mañana inicié sesión, moví el saldo restante a una cuenta separada y revoqué su acceso. No dije nada al respecto, no había razón. Si alguna vez lo notó, nunca lo mencionó. Y si lo notó, tal vez por primera vez se preguntó cómo se siente ser silenciosamente cortada de algo que pensabas que siempre estaría ahí. Luego vinieron los mensajes. Después de la llamada donde me desinvitó, intentó mantener las apariencias. Enviaba mensajes de vez en cuando. Espero que tu semana vaya bien, acompañados de enlaces a artículos sobre tradiciones navales. Como si todavía estuviera probando si yo era útil como audiencia. En una mañana, envió una foto de un vestido que estaba considerando para la ceremonia. Satén plateado, escote estructurado. ¿Demasiado?, preguntó, como si nada hubiera pasado. No respondía. Unos días después escribió de nuevo. ¿Podrías cuidar a Max la próxima semana? Ricardo y yo volamos temprano al recibimiento y la niñera canceló. Quedé mirando la pantalla un minuto completo antes de escribir una sola palabra. Non. Ella respondió. ¿Todo bien? Ese mensaje no lo respondí en absoluto. Luego mi madre llamó. Su tono era suave, practicado, mitad preocupación, mitad mantenimiento de la paz. Valentina dice que has estado distante. Comenzó, como si fuera una pregunta. No mordí el anzuelo. He sido clara sobre lo que está pasando. Ella vaciló. ¿Sabes cuánta presión está sobre ella? La vida militar no es fácil. Tiene mucho en su plato. Me mantuve calmada. No quería herir tus sentimientos. Ella no hirió mis sentimientos. Tomó una decisión. Solo estoy reaccionando a ella. Más silencio. Luego, ¿no podríamos simplemente dejar esto atrás? No, mamá. No podemos. Ella lo convirtió en algo. Cuando decidió que no era digna de ser públicamente su hermana, podía notar que no sabía qué decir después de eso. Así que terminé la conversación. Educadamente pero con firmeza. Hay un tipo particular de agotamiento que viene de ser siempre quien alisa las cosas. Ya no tenía la energía para eso.
En la semana se arrastró, me alejé de las redes sociales. No quería ver las publicaciones de cuenta regresiva o la emoción ensayada. Pablo preguntó un par de veces si estaba bien. Dije que sí, y por primera vez en mucho tiempo. Lo decía en serio, había algo sorprendentemente tranquilizador en no tener que fingir cercanía. La actuación había demandado más de mí de lo que jamás había notado. Entonces, un miércoles por la mañana, 9 días antes de la ceremonia, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada. El asunto era breve en invitación formal a ceremonia de ascenso del teniente comandante Ricardo Ortega el remitente. Era una dirección del Comando Naval AM. Lo abrí asumiendo que era un envío masivo, pero no lo era. El contenido del mensaje era directo, profesional y personalizado. Me invitaban por nombre como invitada civil especial, reservándome un asiento en primera fila. La línea que me sorprendió decía en reconocimiento de su servicio, liderazgo y posición actual en inteligencia naval. Sería un honor contar con su presencia. Al principio no se sintió real. Leí el mensaje 2 veces, luego hice clic en el archivo adjunto. Ahí estaba mi nombre en negrita, en la parte superior de un documento formal de asignación de asientos. Debajo, mi título en comandante, Reserva de la Marina, Unidad de Inteligencia Estratégica, AN. No muchos lo sabían. Me había unido a las reservas. Hace casi 4 años, después de un largo periodo de interés silencioso y una oportunidad bien cronometrada, había sido una decisión privada, una que tomé sin anuncio ni alboroto. No publiqué sobre ello. No hablaba de ello, a menos que alguien preguntara directamente. Era secreto, era privacidad, y tal vez, si soy honesta, un poco de autoprotección. No necesitaba que Valentina lo convirtiera en algo performativo. A la ironía no se me escapó. Mientras ella construía su imagen en torno a la cercanía con el rango, yo había construido silenciosamente uno paralelo propio. No para probar un punto, sino simplemente porque lo querían. Pablo llegó a casa esa noche y me encontró sentada en la mesa de la cocina, releyendo el correo. Miró la pantalla. Esa es la invitación, ella sentí. ¿Te quieren ahí? Sí. Lo hacen. Sonrió en primera fila, Claramente. No hablamos de Valentina, no teníamos que hacerlo. Los hechos eran suficientes. Me senté con la decisión durante 2 días. No porque no estuviera segura de si ir, sino porque quería aclarar mis razones. No estaba ahí para lastimarla. No estaba interesada en una ronda de victoria vengativa. Simplemente ya no quería fingir que no pertenecía a Janis y la Marina. La institución que ella había glorificado durante años me había hecho espacio en ese escenario. Entonces, ningún guardián de su parte cambiaría eso. Respondí al correo confirmando mi asistencia. Breve, profesional, agradecida. Luego volví a mi cuaderno, el mismo que había usado semanas antes para escribir la carta a mí misma. Abrí una página en blanco y escribí una sola oración. Aparece tranquila, deja que los hechos hablen más fuerte que la narrativa. Luego lo cerré de nuevo. Sin drama, solo preparación. Porque ella había pasado meses, tal vez años, curando una versión de la realidad donde yo siempre estaba un paso detrás de ella, siempre al margen, siempre agradecida de simplemente estar ahí. A lo que no se dio cuenta fue que nunca estuve detrás de ella. Simplemente me había movido en una dirección que nunca consideró necesario mirar. Y ahora, por una vez, no tendría otra opción que verlo. No en una confrontación, no en una pelea, sino en un solo momento en un escenario a plena vista, sin guión, solo la verdad en la mañana de la ceremonia. El clima era claro y nítido. El tipo de clima que hace que todo se vea más limpio de lo que es. Llegué temprano, siempre lo hago. El guardia de seguridad revisó mi identificación, miró el uniforme y asintió sin palabras. Así estaba dentro de la base. Así estacioné cerca del edificio administrativo y caminé el resto del camino. Mi uniforme de servicio encajaba como siempre en estructurado, formal, un poco rígido en los hombros, pero familiar. No estaba ahí para las fotos, estaba ahí porque lo merecía en el lugar. Era un salón multiusos en el lado oeste de la base. Techos altos, sillas tapizadas en filas, piso pulido, las banderas estaban en el escenario. Tomé mi asiento al frente, exactamente donde me había colocado la invitación.
Tercera fila, pasillo central, directamente detrás de la fila de sillas reservadas para familias de soldados activos. Reconocí algunas de las caras en el escenario, oficiales de alto rango con quienes había trabajado. 1 o 2 de las reuniones conjuntas a las que asistí el año pasado. Ninguno de ellos parecía sorprendido de verme. Esa era la diferencia. En este mundo, mi presencia no era extraña, no era inesperada. Simplemente estaba ahí en Valentina. No me notó al principio. Ella y Ricardo entraron por las puertas laterales 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Él llevaba su uniforme blanco completo, las insignias pulidas, los zapatos reflejaban todo lo que estaba encima de ellos. Ella llevaba un vestido gris claro y caminaba como alguien lista para una portada. Se veía orgullosa, se veía serena y estaba absolutamente segura de su lugar en la habitación. Tomaron sus asientos en la primera fila, tercero y cuarto desde la izquierda. Ella se rió de algo que el hombre a su lado dijo. Ricardo ajustó la manga de su uniforme. Se veían como una imagen. No me movía en la ceremonia. Comenzó con los agradecimientos habituales. Anuncios de comando, reconocimiento de invitados, breves comentarios sobre la importancia de las ceremonias de ascenso en el cuerpo de oficiales. Luego llegó el momento que cambió el aire en la habitación al Noé. El almirante se adelantó, el mismo bajo el que trabajé el año pasado, en una asignación temporal. No me miró de inmediato, no hizo ningún gesto, pero mantuvo su tono tranquilo y directo. Tenemos una invitada especial hoy, dijo, entre nosotros, una oficial respetada por derecho propio y alguien cuyo liderazgo ha tenido un impacto medible en las operaciones de nuestra red de inteligencia estratégica en ese momento. Valentina giró ligeramente la cabeza. Vi el movimiento por el rabillo del ojo. Estaba tratando de averiguar a quién se refería el almirante. Continuó. Por favor, den la bienvenida a la comandante. Hizo una pausa. El momento pareció lo suficientemente largo como para que la habitación se tensara. Y una hermana mayo orgullosa Anse giró hacia mí me puse de pie, di un paso adelante. Toda la fila se movió ligeramente para hacer espacio. No fue dramático. No desfilé. Caminé con el tipo de determinación tranquila para la que fuimos entrenadas. Hombros atrás, expresión neutral. Ojos al frente. El clic de mis tacones en el piso pulido era el único sonido en la habitación en cuando llegué al escenario. Saludé, el almirante devolvió el saludo. Luego me entregó una carpeta pequeña, un reconocimiento formal, sellado. No la abrí. La metí bajo mi brazo, me giré hacia el público y dije exactamente 3 palabras. Felicidades, teniente comandante. La expresión de Ricardo no cambió de inmediato. Su postura se mantuvo, pero su rostro estaba congelado en esa media sonrisa que la gente usa cuando no saben cómo procesar lo que están viendo. Sus ojos se movieron hacia Valentina. Valentina parecía como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. No parpadeó, no se movió, simplemente se quedó ahí sentada, completamente quieta, la boca apenas abierta lo suficiente como para parecer atrapada. Y lo estaba, no por mí, sino por la realidad que no había planeado. Tomé mi asiento al lado del almirante. Penúltima silla. No miré hacia ella. La ceremonia continuó. Se otorgaron reconocimientos, se confirieron rangos, se tomaron fotos. El aplauso sonó a intervalos regulares. Aplaudí cuando era apropiado. Mantuve las manos dobladas cuando no hice un papel, no expliqué nada. No había nada que explicar en lo que pasó. No fue un momento de venganza. No se trataba de ponerla en su lugar, se trataba de asegurarme de que no siguiera saliendo de mi propio lugar solo para acomodarla a ella. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el salón contiguo, refrigerios ligeros, tarjetas con nombres, pequeños grupos de personas conversando o presentándose entre sí. Me quedé más atrás, tomé café, respondí algunas preguntas de un colega que no había visto en más de un año. Luego sentí el cambio en la habitación, un murmullo silencioso, seguido de pasos. Ella caminó lentamente hacia mí, sin séquito, sin esposo. Su voz era más baja de lo que esperaba. No me dijiste nada. No, respondí. Estoy en la reserva.
Desde hace un tiempo, me miró fijamente. Luego miró la carpeta de reconocimiento que todavía tenía en la mano. Comandante, asintió. Hubo una larga pausa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? No respondí de inmediato. No porque no tuviera palabras, sino porque no quería usarlas a la ligera. Luego dije porque nunca preguntaste. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Vi el cálculo en sus ojos. ¿Cuántas veces había hablado sobre mí? Sin escuchar. ¿Cuántas veces había redirigido las conversaciones de vuelta a sí misma? ¿Cuán poco había escuchado? No quería excluirte, dijo Mimé. Dijiste que no pertenecía al círculo interno, que esto no era una celebración familiar. No recuerdo eso. Malan bajó la mirada, avergonzada. No lo sabía. No, dije en voz baja, esta vez. No quería saberlo. Ese fue el final. Ella no intentó disculparse completamente y yo tampoco se lo pedí. Nos quedamos ahí unos segundos más. Luego llamaron su nombre. Asintió. Me dio una sonrisa rígida y se alejó. No la seguían. Hay algo extraño en ver a la gente recalibrar su percepción de ti en tiempo real. Piensan que conocen tus límites. Piensan que han mapeado tu utilidad, tu alcance, tu valor. Luego un pequeño cambio revela una versión de ti que nunca consideraron. Y de repente son ellos los que se apresuran a ponerse al día. Me quedé 20 minutos más. Tiempo suficiente para estrechar la mano del almirante, agradecerle, intercambiar algunos contactos con oficiales que conocía profesionalmente. Luego salí de la recepción por la entrada lateral. Tal como había entrado en afuera, el sol estaba más alto ahora, más brillante. El tráfico en la base aumentaba. Filas de autos pasaban mientras el siguiente turno entraba. Llegué al auto, abrí la puerta y me senté un momento antes de arrancar el motor. Miré el reconocimiento en mi regazo. No lo había ganado por algo espectacular. Ninguna operación dramática, ningún premio digno de misión. Solo trabajo sólido durante un largo periodo, liderazgo silencioso, estrategia cuidadosa, cosas que no aparecían en Instagram, pero que importaban a quienes prestaban atención. Eso fue suficiente para mí. No necesitaba que Valentina estuviera impresionada. No necesitaba que se disculpara. Solo necesitaba que viera lo que se había perdido mientras estaba demasiado ocupada subiendo siempre más alto. Y ahora lo había visto. La base estaba mayo remente, tranquila al anochecer. Me había quedado más tarde de lo planeado, mitad por hábito, mitad porque se sentía más fácil no conducir a casa de inmediato. Me había cambiado del uniforme, un simple suéter negro y jeans, y había dado un paseo lento por el recinto. Sin destino, solo movimiento. El comedor de oficiales todavía estaba iluminado, aunque remente vacío. Algunas siluetas flotaban en el fondo, el equipo de limpieza tardío o personal del turno nocturno. Nadie que conociera. Me senté en el borde bajo de concreto a lo largo de la pared exterior, los brazos apoyados en mis rodillas, el aire enfriándose lo justo para sentirse como tarde. No escuché sus pasos hasta que estuvo casi directamente frente a mí. Valentina se detuvo a unos pies de distancia, los brazos cruzados, no a la defensiva, sino sosteniéndose. Su cabello estaba suelto ahora, su maquillaje más suave. Se veía menos como la imagen pulida que siempre creaba, y más como la chica con la que solía compartir habitación. No habló de inmediato. Esperé, luego finalmente, ¿por qué no me lo dijiste? No había desafío en ello, sin tono agudo, solo confusión silenciosa. El tipo que viene cuando tu mundo comienza a reordenarse y te das cuenta de cuántos detalles nunca cuestionaste. Se la miré, porque nunca preguntaste. Ella no discutió, solo asintió una vez, como si se lo hubiera dicho antes, y esto fuera solo la confirmación. Volví mi mirada a la acera, dándole tiempo. Después de un rato, se dejó caer en el borde a unos pasos de mí. Nos sentamos en silencio. La distancia entre nosotras no del todo cerrada, pero tampoco ya aguda. Lo siento, dijo o no. Respondí, no para castigarla, sino para darle la oportunidad de seguir hablando. Necesitaba escuchar todo, no solo las palabras de apertura. Exhaló temblorosamente. Nunca fue la intención que se volviera así. No pensé. Hizo una pausa. En realidad,
Ese es el problema. No pensé. Me quedé atrapada en eso. ¿En qué? Pregunté finalmente en vaciló, luego se encogió de hombros. El grupo de mujeres, el rango, la imagen, no sé. Al principio se sentía como supervivencia, ¿sabes? Aprender las reglas, encajar, ser el tipo de esposa que no causa problemas a su pareja. Pero luego se volvió performativo, como si todo se tratara solo de quién se sentaba dónde, quién usaba qué. ¿Quién era invitado a qué mesa? Y me uní, pensé que estaba haciendo lo que debía hacer, que mientras más exclusivo se viera, mejor seríamos percibidos. Y eso significaba excluir a las personas que no ayudaban con la óptica. En sus hombros cayeron. Sí, básicamente, no suavicé mi tono. Me dijiste que no pertenecía a tu círculo interno, que esto no era una celebración familiar. Ann se estremeció. Lo sé, lamento haber dicho eso. No solo lo dijiste, lo sentías. Asintió. ¿Sí? Lo hice. Y estaba equivocada. Otra pausa. Se veía como si estuviera luchando con algo que quería retener. Tal vez lágrimas o vergüenza. No me acerqué. Dejé que la distancia entre nosotras permaneciera tranquila. Vi tu nombre en ese programa, dijo en voz baja, y por un momento pensé que era un error tipográfico, como si alguien te hubiera confundido con otra persona. Luego te vi entrar. Su voz se quebró. Me sentí tan pequeña. Ese no era el objetivo. Dije, lo sé. Eso lo hizo peor. Frotó sus palmas como si tuviera frío, aunque el aire aún era templado. No es solo que no lo sabía, es que no me importó averiguarlo. Asumí que todavía eras la misma persona de hace 5 años. Solo porque me hacía la vida más fácil. La miré entonces. No porque necesitara que me viera, sino porque quería que reconociera que no había desaparecido, que había estado ahí todo el tiempo. Ella simplemente no había mirado. Nunca se trató del rango, dije. Se trató del respeto. Ann asintió rápidamente, como si la oración la golpeara en el estómago. No sé cómo arreglar esto. Ann sacudí la cabeza. No lo arreglas, Ann, apareces, Ann, escuchas, reconstruyes. Ann se reclinó. El silencio regresó. Ante extraño, dijo después de un rato. Extraño quiénes éramos. Respondí. Pero no voy a regresar a esa versión. No si significa desaparecer de nuevo. Asintió. ¿Entendido? No nos abrazamos. No fingimos que todo estaba bien, pero cuando finalmente se levantó para irse, hizo una pausa. Me miró una vez más y dijo, Ann, sí, ¿alguna vez quieres hablar? ¿Realmente hablar? Estoy aquí. Te avisaré. Ann, no fue un cierre. Pero fue un movimiento adelante. En esa noche en el hotel, escribí otra nota en mi cuaderno. Solo unas líneas. Nada formal, solo algo que necesitaba sacar. A los límites no significan retirarse. Significan caminar diferente y darle a la gente tiempo para ponerse al día a su propio ritmo. Si quieren, en Valentina aún no había recuperado todo. ¿Todavía no? Todavía no. Pero había roto algo. Eso significó más de lo que esperaban. Algunos días después, envió un mensaje, sin emojis, sin enlaces. Si tienes tiempo la próxima semana, me gustaría invitarte a almorzar. Sin agenda, solo yo, Ann. No respondí de inmediato. Quería ver si seguiría insistiendo. Lo hizo, y cuando finalmente acepté, lo hice con nuevos términos, con expectativas claras y con el entendimiento de que la confianza esta vez no se daba por sentada, tenía que ganarse, y ella lo sabía. Pasado más de un año desde la ceremonia. Valentina y yo hablamos de vez en cuando ahora. Mensajes sobre nuestros padres, artículos reenviados ocasionalmente, a veces fotos de su hijo. Es mayo ahora, comenzando a perder la suavidad de bebé en la cara. Cuando me envía fotos, agrega subtítulos breves. Nada excesivamente sentimental, solo lo suficiente para decir, Ann, todavía estoy aquí. Todavía intentando. No, tuvimos un gran momento emocional. Ninguna conversación profunda sobre lo que pasó o largas disculpas con lágrimas y promesas. Solo pequeños esfuerzos medidos. Ya no espero más que eso. No creo que lo necesite. Porque ya no estoy enojada, simplemente dejé de dar más de lo que se me pide. Ya no persigo la conexión, no me doblo en la forma de lo que alguien necesita solo para que no se sienta incómodo. Ya no limpio su desorden.
Ya no me dejo arrastrar a emergencias que ella misma creó. Ya no juego el papel de su red de seguridad invisible. Ella notó la diferencia. Creo que cuando llamó la primavera pasada por un problema de horario y necesitaba a alguien que recogiera a su hijo de una guardería que no había coordinado con nadie. Dije tranquilamente que no podía reorganizar mi día. No expliqué demasiado, no ofrecí ayudar a resolver, simplemente un simple no. Ella no luchó contra eso. Dijo entendido y colgó. Podía notar que esta vez llegó diferente, que finalmente estaba comenzando a entender que los límites no eran amenazas. Eran cambios. Me quedé en las reservas. Mantuve mi trabajo tranquilo, constante, el tipo de trabajo que la mayoría de la gente no reconocería como significativo a menos que estuvieran directamente involucrados. Eso me quedó perfectamente bien. Hace unos meses recibí otro ascenso, sin ceremonia, sin escenario, solo una notificación formal, una nueva designación, una identificación actualizada. Se lo conté a Pablo, lo conté a mi coano, se lo conté a Valentina, no porque lo estuviera escondiendo, sino porque ya no tenía nada que probar. Sabía lo que había ganado. Sabía dónde estaban. Es curioso, mirando hacia atrás, ver cuánto peso solía poner en ser vista. ¿Cuántas veces dejaba que otras personas definieran el alcance de mi valor, basándose en el ruido que hacían? ¿O cuántas veces me invitaban pero la verdad es que ser visible no significa ser valorada, y ser pasada por alto no significa no ser importante? El cambio real sucedió ese día en esa habitación en la base, no porque estuviera parada en un escenario, sino por lo que vino antes. Los años de silencio, los años de aparecer una y otra vez, los años de dar sin exigir y luego finalmente, el momento en que nada de eso fue necesario. Cuando todo el auditorio se volvió hacia mí, no como invitada, no como la hermana de alguien, no como un accesorio, sino como una igual, una oficial, una persona que pertenecía a. No fue venganza, ni siquiera fue redención, fue justicia, silenciosa, inevitable y largamente esperada. A la gente a veces olvida quién fue constante. Olvidan a quienes los mantuvieron unidos mientras descubrían quiénes querían ser. El estatus hace que eso sea fácil. Es ruidoso, está pulido, está ahí de inmediato, pero se desvanece. Eventualmente el ruido se apaga, la habitación se vacía, el reflector se mueve y lo que queda es la persona que está parada en la parte de atrás de la habitación. Todavía firme, todavía constante, todavía ahí. Ian, no espero que Valentina diga estas cosas. No lo necesito, pero creo que lo sabe ahora, al menos de alguna manera. El último día de Acción de Gracias me llevó aparte cuando salíamos de la casa de mis padres. Todos los demás estaban en la cocina, ocupándose de las obras. Ella estaba parada en la puerta principal, las manos en los bolsillos del abrigo, y dijo: «¿Has cambiado mucho este año?» La miré. No lo he hecho. Solo dejé de fingir que no había crecido. Me dio una media sonrisa. Eso es justo. Nos abrazamos brevemente. No performativo, no frío, simplemente genuino. Luego cada una siguió su camino. Así fue, sin reconciliación, sin ruptura, simplemente una realineación. Ahora hace diferentes preguntas. A veces todavía llevan rastros de la vieja Valentina ampulida, curada, un poco performativa, pero más seguido se sorprende a sí misma. Escucha más tiempo. No interrumpe. No es perfecto, pero lo noto más importante. Me noto a mí misma hablando más claro, dejando de explicar cosas que no necesitan explicación, dejando que el silencio permanezca sin necesidad de llenarlo. Inmediatamente hay una confianza en uno mismo que no viene del elogio, sino de ya no esforzarse por conseguirlo. Solía pensar que el poder se veía como control, como hacerse cargo de todo, manejar resultados, seguir a la gente siendo útil. Ahora lo sé mejor. El poder es entrar a una habitación donde alguien intentó borrarte y simplemente ser innegable. Es elegir cuándo hablar y cuándo irte. Es saber que tu valor no fluctúa solo porque alguien más no lo reconoce. Y más que nada, es paz.
Paz real. Esa paz que no necesita permiso ni aplausos. Hay algo silencioso y hermoso en vivir fuera de las narrativas de otras personas. No ser el accesorio de alguien, no doblarse más para encajar en el marco que eligieron para sí mismos. Todavía voy a las reuniones familiares ocasionales. Todavía respondo mensajes cuando merecen una respuesta. Todavía contesto el teléfono cuando Valentina llama. Si tengo la capacidad, pero no me encojo. No lucho por un lugar y no explico mi presencia porque ya no tengo que hacerlo. Gracias por ver. ¿Alguna vez te excluyó alguien cercano solo porque no encajabas en su imagen? ¿Cómo lo manejaste? ¿Los confrontaste o dejaste que tus acciones hablaran por sí mismas? Comparte tu historia en los comentarios, leo cada una, Eni. Y si alguna vez tuviste que poner límites con la familia o recuperar tu lugar después de ser subestimada, dale like y suscríbete para más historias reales como esta. Enviarse ser vista.